buenos días. Damos la más cordial bienvenida a este encuentro sincrónico. Bueno, continuamos con el desarrollo de esta cuarta y última unidad del pensum de estudio de la materia denominada intervención policial en el marco jurídico. Entonces, la tarea evaluativa que va a desarrollar el alumno participante está referida a dos preguntas. ¿Por qué se dice que la función policial justifica la razón de ser del Estado? Y analiza el contenido, alcance y consecuencias del uso excesivo de la fuerza. Como su nombre lo indica, la propia asignatura, que textualmente dice intervención policial en el marco jurídico. Es decir, que toda la labor policial, todo el despliegue, tanto administrativo como operativo, ha de estar enmarcado dentro del marco jurídico que rige la actuación de ese componente policial, de esa institución policial, que está legalmente constituida, que tiene sus normas claras y precisas de actuación, que rigen cuál ha de ser el comportamiento de los distintos funcionarios policiales que la integran. En fin, todo está legalmente establecido en la normativa tanto interna de esa nación como en el ordenamiento jurídico internacional de la que forma parte, de cuya comunidad internacional forman parte las distintas naciones de este continente americano y de otras latitudes. Hablamos de la ética y del profesionalismo que ha de mostrar en todo momento el funcionario policial en el ejercicio de sus funciones. Y no solamente en el ejercicio, porque ese conjunto de normas, ese esquema de valores y principios ha de acompañar al funcionario en todas las esferas o en todos los ámbitos de su vida, tanto personal como familiar como laboral. Es decir, el funcionario no puede ser una persona en su familia, en su comunidad y otra en su trabajo como policía. El policía tiene que ser íntegro e integral, formado con una amplia capacitación, con un amplio cúmulo de conocimientos en cuanto a labor policial se refiere y sobre todo mantener vigentes y bien fortalecidos sus principios y valores de honestidad, de probidad, de fidelidad, de compromiso institucional, de amor a la patria, del servicio y entrega a la comunidad, de llevar muy en alto el nombre de la institución policial que representa. Es eso, esa es la vida del funcionario policial como garante de la seguridad de los ciudadanos y de la convivencia y de la estabilidad de la sociedad. La institución policial, entonces, para cumplir ese sagrado fin, ese fin tan loable que le impone la ley, como es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la convivencia pacífica, pues debe desarrollar una sólida formación ética que le permitan cumplir a todo el cuerpo policial con todas y cada una de sus funciones, cumplir con su misión, fortalecer las relaciones con la comunidad, policía y comunidad integrados en uno solo, porque el policía en definitiva es comunidad, el policía en definitiva es pueblo. Entonces esta conducta ética y profesional pues encarna los valores y los objetivos de una profesión
la profesión de policía, pues la comunidad o el colectivo en general exige de ellos un comportamiento de altura. El policía, pese a que es, dijimos, pueblo y comunidad, pues la comunidad aspira y espera de él un comportamiento profesional, un comportamiento ético, transparente, honesto, leal, de prestación y entrega de servicio eficaz y responsable a la hora que sea llamado para garantizar la paz y la seguridad ciudadana, con un alto contenido de humanismo, con un alto contenido de calidad y de responsabilidad en el cumplimiento de ese deber. De no hacerlo, como dijimos, intervención policial en el marco jurídico, es decir, de no obrar el funcionario policial conforme a derecho, conforme a la ley, pues se hará merecedor de un sistema de responsabilidad penal, de un sistema de responsabilidad civil, de responsabilidad administrativa, disciplinaria, etcétera, por haberse apartado del marco normativo. Es decir, puede ser declarado responsable penalmente, civilmente, administrativamente, disciplinariamente, y la consecuencia de la responsabilidad disciplinaria pues es de acuerdo a la legislación interna de cada país y de cada organismo policial. La sanción más extrema es la destitución del cargo o empleo. De este modo venimos hablando de la gran tarea, del gran compromiso que tiene la institución policial sobre sus hombros: garantizar la paz y la seguridad ciudadana. Palabras mayores: garantizar la paz y la seguridad ciudadana. Y debe hacerlo respetando la ley, cumpliendo la ley y respetando los derechos humanos, la dignidad de la persona sobre la que ha de intervenir, bien sea en calidad de víctima o en calidad de testigo o en calidad de sospechoso o imputado o procesado o condenado, de acuerdo a la fase procesal en la que se encuentre, porque igual debe darle un tratamiento acorde con la dignidad de la persona. Entonces, las legislaciones, como venimos diciendo, pues se han dado a la tarea de crear códigos de conducta, códigos de comportamiento, códigos de ética sobre el desempeño policial. Incluyen principios, estos códigos, como imparcialidad, integridad, honestidad, probidad, solidaridad, espíritu de cuerpo, compromiso institucional, vocación de servicio. Es decir, que la gente debe, en el desarrollo de su función, actuar sin prejuicios ni favoritismo, asegurando que todos los individuos sean tratados de manera justa y equitativa, independientemente de su raza, clero, condición social, es decir, sin discriminación alguna, un trato igual, justo y equitativo para todos. Como dijimos, a víctimas, testigos, expertos, imputados, sospechosos, condenados, procesados. Y de allí emana la integridad del funcionario. El agente de policía debe ser honesto en sus acciones y decisiones, evitar cualquier forma o tipo de corrupción o abuso de poder, abuso de autoridad, evitar la arbitrariedad en su actuar.
Estos son componentes clave para asegurar la confianza del público en la fuerza del orden público, es decir, que el público sienta seguridad y confianza en su institución policial, en su policía, en la fuerza del orden público, para que de esta manera, pues, la institución y el funcionario individualmente considerado se gane el respeto que se merece, porque le está sirviendo a toda una colectividad, a toda una comunidad, a todo un país, garantizando seguridad, garantizando la paz ciudadana. Entonces, estos códigos de conducta, este obrar de manera recta, de manera lícita, al que está obligado el policía, pues para supervisar la correcta armonía entre lo que dice la ley y lo que está haciendo la institución policial, pues existen mecanismos de supervisión. Esos mecanismos de supervisión y control, que no son otros que aquellos destinados a la vigilancia y al seguimiento constante, al control constante de todos y cada uno de los miembros que integran una organización policial. Aquí en Venezuela, por ejemplo, contamos con mecanismos de supervisión de la labor policial, como lo es el Consejo Moral Republicano, que está integrado por el Ministerio Público en las distintas, o representado, mejor dicho, por el señor Fiscal General de la República y las distintas fiscalías distribuidas a lo largo y ancho de la nación. Entre esas fiscalías se encuentran unas especializadas que se denominan Fiscalías para la Protección de los Derechos Fundamentales. Estas fiscalías inician investigaciones y presentan acusaciones para judicializar, para aplicar las sanciones penales correspondientes a los funcionarios públicos contraventores, generalmente policías y militares que actúan con atropello o que menoscaban los derechos fundamentales de la colectividad. Contamos también en ese Consejo Moral Republicano con otro organismo que lo compone, como lo es la Defensoría del Pueblo, que vela por el normal funcionamiento de los servicios públicos, y con la Contraloría General de la República, que es la que se encarga de instruir los expedientes administrativos para los funcionarios encargados de la rendición de cuentas o que dañan, deterioran o pierden o se apropian de bienes del patrimonio público o bienes que están asignados a una institución pública. Contamos también en cada organismo policial con las inspectorías y las oficinas de asuntos internos que atienden las denuncias relativas a las desviaciones policiales. Todo atropello, todo mal accionar, toda arbitrariedad o abuso de poder o abuso de autoridad por parte de funcionarios policiales o militares en el ejercicio de sus funciones son conocidas por las oficinas internas de inspectoría o de asuntos internos, que se llaman Oficina de Desviaciones Policiales. Allí se instruye el expediente disciplinario, va a Consejo Superior Disciplinario y puede acarrear, como dijimos anteriormente, la sanción extrema de suspensión o destitución del cargo y empleo de ese funcionario contraventor. El funcionario debe, en consecuencia, ser transparente en sus intervenciones policiales o militares.
Se aconseja, y así se ha dispuesto en muchos organismos, la filmación de las intervenciones policiales y el uso de cámaras corporales. Han sido medidas que se han adoptado en varios países con buen éxito, porque allí queda grabado todo el desenvolvimiento del procedimiento y puede ser un elemento de prueba porque allí se registra que una vez revisado ese registro digital, ese registro fílmico, pues se constata, se comprueba con los hechos que una persona pueda formular como, como contrarios a derechos. Es decir, el video grabará exactamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló esa intervención policial. Y si esa grabación, pues, está alejada o apartada de los códigos de ética, de los códigos de conducta, apartada de lo que dice la norma o la ley de procedimiento, pues le servirá a ese órgano disciplinario como elemento de prueba para tomar los correctivos necesarios, o le servirá a la Fiscalía de Derechos Fundamentales para presentar una acusación en contra de esos funcionarios por haber violado derechos fundamentales que a su vez están tipificados como delitos o faltas en la ley penal respectiva. Entramos a conocer también un poco a lo largo de la materia sobre la ética en el uso de la fuerza. Uso de la fuerza, ética en el uso de la fuerza. Esto pareciera un contrasentido, que se use la fuerza, pero a la vez sea ética. Pues no lo es, porque para hacer uso legítimo, este es el uso legítimo de la fuerza. Estamos hablando del uso legítimo de la fuerza. La asignación para el participante es el contenido y alcance, las consecuencias de hacer uso ilegítimo de la fuerza. Uso excesivo de la fuerza, es decir, aquel uso que no está regulado por la ley, porque la ley le permite al órgano policial hacer uso legítimo de la fuerza en circunstancias o casos extremos o excepcionales. Pero fuera de esto está lo que se conoce como el uso excesivo, es decir, se excede de lo que la ley le manda. La ley le pone un límite y le dice, hasta este nivel, hasta este rayado, hasta esta raya, usted puede hacer uso de la fuerza. Si traspasa el celofán, si traspasa ese límite legal, pues estaría incurso en el uso excesivo de la fuerza, y eso es lo que queremos que el alumno participante explique: cuál es el contenido, cuál es el alcance y cuál es la consecuencia para un funcionario, para una institución o para una nación el hecho de hacer uso excesivo de la fuerza. De manera pues que la ética en el uso de la fuerza no es un contrasentido, porque para hacer uso legítimo de la fuerza debe hacerlo con ética y profesionalismo, es decir, un cuerpo armado, un cuerpo policial que está en armonía con la ley, en armonía con los códigos de ética y que está bien preparado, bien capacitado, bien profesionalizado, pues hará uso de la fuerza en la medida que la ley se lo permite, en la medida que la ley lo faculta, y lo hará de manera profesional. Y no tendrá consecuencias legales adversas o negativas por ese obrar, porque la ley lo está facultando. Porque los agentes de policía se enfrentan a este dilema ético en situaciones de intervención que involucran el uso de la fuerza. Pero para eso son los cursos de mejoramiento, para eso son los cursos de profesionalización, para eso son los cursos de capacitación. Las decisiones sobre cuándo y cómo utilizar
la fuerza están profundamente influenciadas por principios éticos, porque debe priorizarse la vida y la dignidad humana. He allí el dilema entre lo ético y el uso de la fuerza, porque debe respetar, darle prioridad a la vida y a la dignidad humana. Pero la ley ha hecho un análisis pormenorizado, hay doctrina y hay jurisprudencia abundante sobre este conflicto ético entre lo ético y el uso de la fuerza. Y de allí, como dijimos, se faculta de manera excepcional, solo por vía excepcional, de que se use la fuerza, aún en contra de la vida y de la dignidad humana de la persona a la que haya de intervenirse. Estos dilemas o este conflicto entre la ética y el uso de la fuerza se hace patente o incluyen decisiones rápidas en situaciones de alto riesgo. Una situación de alto riesgo donde el policía debe intervenir de manera rápida, de manera oportuna, con un alto grado de profesionalismo y que es una situación de alto riesgo para su propia integridad física, para la de sus compañeros y para las personas a las que ha de proteger. Pues allí debe tomar una decisión instantánea sobre el uso de la fuerza. Y esto puede generar un conflicto ético, pero se justifica, como lo dijimos, en la necesidad y la justicia de salvar la vida de los demás y evitar que se les cause un posible daño o evitar un atentado contra su propia integridad física como funcionario policial o la de sus compañeros. En este sentido, hemos dicho que el uso de la fuerza, los organismos internacionales han desplegado o han desarrollado distintas resoluciones y cada nación, cada país, cada estado de la comunidad internacional ha suscrito y ratificado válidamente estos tratados, estos convenios, estos pactos en materia de derechos humanos, en materia del uso de armas de fuego y del uso de la fuerza. La ONU, por su parte, considera que el uso de las armas de fuego se considera como una medida extrema. Es decir, que le señala a los cuerpos policiales y a los cuerpos militares que el arma de fuego debe ser la última razón, la última medida, porque se debe hacer uso del diálogo, de la persuasión, de medios de intervención no violentos, no agresivos, de armas menos invasivas, de métodos no letales. Esto para proteger, porque el fin primario y el fin último de la seguridad ciudadana, del respeto de los derechos humanos, es precisamente salvar, salvaguardar, respetar y proteger y garantizar en todo momento los derechos y libertades ciudadanas, evitando así que los cuerpos policiales y los cuerpos militares se excedan en el ejercicio de sus funciones y empleen a diestra y siniestra, sin motivo o razón alguna, las armas de fuego, las armas letales, causando pérdidas de vidas, heridos y daños a la integridad física de las personas de manera violenta, de manera innecesaria. En este contexto, pues de manera general, no deben cuerpos policiales emplear armas de fuego
excepto, salvo causas de extrema necesidad. Por ejemplo, cuando un delincuente ofrece resistencia armada, se está enfrentando con armas de fuego a la comisión policial, está en peligro la integridad del funcionario, de sus compañeros, de las víctimas que están allí, los daños colaterales, ¿verdad? La vida de otras personas. Y no puede reducirse o detenerse o someterse a ese elemento, a ese presunto delincuente de otro modo que aplicando medidas extremas como el uso de la fuerza o el uso de las armas. De lograr o de estar en posibilidad cierta el cuerpo policial de neutralizar a ese elemento por vía o por medios menos extremos, esa es la vía a seguir, porque el uso del arma de fuego es la medida extrema. Todo esto será valorado en el curso de una investigación. En una investigación que se aperture o que se le dé inicio por por la propia víctima, en el caso de quedar herido, o los familiares sobrevivientes por el exceso que consideren ellos en la actuación policial, pues todo este acontecer de circunstancias de tiempo, modo y lugar serán analizados, serán probados por el Ministerio Público, por los órganos de investigación, y de encontrarse culpable a los funcionarios que actuaron, que hicieron uso extremo del arma de fuego en casos donde no procedían, pues el Ministerio Público y los tribunales de la República aplicarán las sanciones de rigor y el órgano de disciplina interna decidirá si suspende o destituye, amonesta o cualquier otro tipo de sanción al funcionario contraventor. Estos códigos internacionales, esta normativa internacional que protege los derechos humanos, eh, tipifican que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley puede infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura, de crueles, inhumanos o degradantes contra persona alguna. Y no puede invocar, está terminantemente prohibido para el funcionario invocar que está actuando de manera arbitraria, de manera abusiva, que está arremetiendo contra la dignidad de los derechos humanos de las personas por acatar orden superior o por acatar una circunstancia especial. Por ejemplo, que está ante un estado de guerra o ante un estado de amenaza de guerra o ante un estado de amenaza a la seguridad nacional, que hay inestabilidad política interna en la nación o cualquier otra emergencia pública. Es decir, no puede excusarse bajo estos argumentos para violar los derechos fundamentales de las personas. Expresamente tipificado en el artículo 5 de la resolución de la ONU que prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las Naciones Unidas en el año de 1990 en Cuba, 27 de agosto, dictó una resolución sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Prevención del delito y tratamiento del delincuente. En esta resolución se destaca un aspecto muy importante que protege a la institución policial, a los órganos de seguridad ciudadana más concretamente. Dice, considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad, es decir,
Aquí se está protegiendo al funcionario, le está dando valor y preponderancia al funcionario, que ante un ataque a la vida y a la seguridad del funcionario, debe entenderse que se está atacando la estabilidad de toda la sociedad. De allí que el funcionario cuenta con un amparo porque se le ha encomendado precisamente la labor de mantener la paz y la seguridad ciudadana. Y si cualquier elemento pernicioso de esa sociedad atenta contra la vida y la seguridad del funcionario, pues se entiende que está atentando contra toda la sociedad. Pero le impone límites al accionar policial. No es que el hecho de estar investido de la autoridad, el hecho de haber recibido unas credenciales, el hecho de haber aprobado un curso de formación policial, el hecho de haber recibido una dotación policial de chaleco antibalas, de arma de reglamento y distintos medios para combatir la delincuencia, pues no es patente de corso para obrar según su libre albedrío, porque la ley le impone límites a la carrera policial, a la función policial, a la intervención policial, y debe hacerlo dentro del marco jurídico normativo. Y la ley dice que puede única y exclusivamente usar la fuerza y las armas de fuego cuando otros medios resulten ineficaces, cuando otros medios no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo previsto. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lo notificarán de inmediato a sus superiores. Vamos a volver al sistema de responsabilidad, que es de suma importancia. Dijimos de la preponderancia, del grado sumo de consideración que tiene la comunidad internacional y que tiene cada estado en sus órganos de seguridad ciudadana. Porque el Estado, desde sus inicios, desde sus orígenes, desde sus comienzos, para hacer tal cosa, para ser Estado, para ser nación, para ser república, para ser país, pues ha tenido que valerse de toda una estructura, de todo un entramado eh, de instituciones oficiales, lo que se conoce como la administración pública, que le dan soporte, que le dan sostén, que le dan razón de ser, de existir a ese Estado. Y una de esas instituciones no es otra que la institución policial. Y una de esas instituciones, pues, es la que compone los órganos de seguridad ciudadana. Como su nombre lo indica, órganos de seguridad ciudadana. Brindarles seguridad, apoyo y garantía del libre desenvolvimiento de los derechos humanos a la población. De manera pues que la función policial pues es pilar fundamental
para mantener la supervivencia del Estado mismo. Pero ese órgano de seguridad ciudadana, ese órgano policial, debe, repetimos, actuar basado en tres principios básicos, en tres principios fundamentales: cumplir y hacer cumplir la ley. Se le impone al funcionario primeramente cumplir la ley para que luego tenga ese cúmulo moral, ese soporte moral de poder exigir que sus congéneres, que la población cumpla la ley. Primero la cumplo, luego exijo que los demás la cumplan. Entonces, el primer principio básico es cumplir y hacer cumplir la ley. Cuando presta juramento el funcionario para la asunción del cargo, esa es precisamente la pregunta. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la ley? Y responde, sí, lo juro. Pues ahí está el principio, el primer principio básico: cumplir y hacer cumplir la ley. El segundo principio es garantizar o respetar, mejor dicho, la dignidad de las personas. Y el tercero, garantizar y respetar los derechos fundamentales de las personas. De cualquier persona a la que por razones de servicio tenga que intervenir. De no hacerlo, como hemos dicho, pues incurre en responsabilidad por estar obrando contrario a derecho, por estar obrando contrario a la ley. Entonces, volviendo a la pregunta para finalizar ya la clase de hoy y para que el alumno participante pues tenga alguna noción general de lo que debe analizar en esta tercera evaluación. ¿Por qué se dice que la función policial justifica la razón de ser del Estado? Para responder a esto, pues necesariamente debe uno transitar o irse a los orígenes, a la creación, al nacimiento del Estado, desde la antigüedad, las distintas formas de asociación, las distintas formas de comunidades, desde la horda, el clan, la tribu, las naciones-estado, los estados propiamente dicho, y ver cómo han transitado a lo largo de la historia, cómo las distintas comunidades de personas se vieron en la necesidad de agruparse para satisfacer sus necesidades básicas y luego para satisfacer otras necesidades. De allí fueron naciendo los derechos humanos hasta la categoría que tenemos hoy en día: derechos humanos de primera generación, de segunda, de tercera, cuarta generación. Es decir, lo fundamental, básico, la alimentación, vestido, vivienda, fue trascendiendo y hoy en día pues tenemos varios derechos y necesidades que tenemos que satisfacer. Entonces, hubo la necesidad de crear una gran estructura, como lo es el Estado, para que se encargara él de administrar y de gobernar a los administrados, es decir, a toda la población. Y para que el Estado cumpla ese tipo, que cada constitución de las distintas naciones tiene un articulado muy preciso que habla de los fines esenciales del Estado. ¿Cuál es el fin esencial de ese Estado? Partiremos de allí, de ese artículo constitucional. Y uno de los fines del Estado no es otro que garantizar el bienestar general de la población. Eso está recogido en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna venezolana, que uno de los fines del Estado es garantizar el bien común de la población. De manera que para garantizar ese bien común, pues debe
necesariamente contar con instituciones en distintas materias, en distintos ámbitos, en distintos tópicos, para ir satisfaciendo los derechos y garantías correspondientes. Y el derecho y garantía de la seguridad, de la paz, de la tranquilidad ciudadana, del orden público, del orden interno, le corresponde a los órganos de seguridad ciudadana. Ese órgano le da soporte a una función, ese órgano policial, esa función policial le da soporte, le da sostén al Estado para que garantice uno de los derechos fundamentales de esa población. Sin órganos de seguridad ciudadana, pues viviríamos en un completo caos, en anarquía, en desorden total y absoluto. Es decir, en un estado permanente de conflicto y de guerra interna, porque cada quien se daría a la tarea de hacer lo que le venga en gana sin limitación alguna. Para eso o por eso es que la función policial justifica la razón de ser del Estado, para que el Estado gobierne y administre, cuenta con ciertas y determinadas estructuras de poder. Una de esas estructuras es los órganos de seguridad ciudadana. Y esos órganos de seguridad ciudadana están integrados por cuerpos policiales que garantizan el orden interno, el orden público, la paz y la convivencia ciudadana. Y la segunda pregunta, para concluir, entonces, es analizar el contenido, el alcance y las consecuencias de hacer uso excesivo de la fuerza. ¿Qué consecuencias? Basados en el sistema de responsabilidad que hemos visto, penal, civil, administrativa, disciplinaria, laboral, le traen o le acarrean al funcionario que hace uso excesivo de la fuerza, es decir, que se extralimita en sus funciones, que se sale del ordenamiento jurídico, que se sale del marco reglamentario de su actuación policial, de aquel funcionario que va más allá, que abusa del poder, que de manera arbitraria socava o menoscaba los derechos fundamentales, que va en contra de la dignidad de las personas. Pues bueno, esa es la asignación en 3 líneas, básicamente, de análisis concreto, de análisis concienzudo, pormenorizado, que debe dar el alumno participante. Con esto, como dijimos, concluimos esta asignatura, perdón, de intervención policial en el marco jurídico y esperamos pues haber contribuido medianamente con algunos conocimientos, con algunas experiencias a la formación de nuestro estimado alumno participante, Marlon, para que logre culminar con éxito esta especialización técnica en táctica e inteligencia policial. Buenos días.